Mis amados hermanos, hermanas, una vez más quiero presentarles el mensaje, de hecho, que ya el Espíritu Santo a mí me predicó. Yo vengo para transmitir por segunda vez la bendita palabra de Dios. De repente, los hermanos que nos escuchan piensan a viva voz que somos nosotros los que transmitimos la palabra. No, la palabra de Dios está plasmada en este libro, que es la Biblia. Entonces lo que hacemos nosotros, los predicadores o pastores, es cocinar el sermón, es elaborar el sermón. Pero el que habla no es el pastor, no es el predicador local, no, es el Espíritu Santo, es Dios quien habla a través de nosotros como instrumentos en las manos de Dios. El texto de esta hora está plasmado allá en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón capítulo, no hay ningún capítulo, son versículos 9, 10, 11 y 12, los cuales voy a leer en esta hora. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo, antes de conversar con Onésimo allá en Éfeso, él tenía por las tardes que dar algunas conferencias. No eran campañas evangelísticas. Mucho antes, muchos años antes, se sabe que el señor Filemón era un terrateniente, caudalado, de mucho dinero, dueño de muchos esclavos, y entre esos esclavos estaba Onésimo. Allá Filemón, una de esas tardes que escuchó él y su esposa Apia al gran predicador y teólogo Pablo, vinieron al altar y se convirtieron al Señor. Es por eso que Pablo fue el padre espiritual primero de Filemón, ¿verdad? Y de Apia. Ok. Después, cuando ya el hermano Pablo en su segundo viaje misionero lo toman preso en Roma, allá llega el fugitivo, el esclavo, que le roba allá en Colosa a Filemón. Entonces, creo que la actitud de Filemón fue correr a Onésimo. Él buscó de 3 ciudades grandes en ese entonces. Había Xi'an, China, estaba Alejandría, Egipto, y estaba Roma, Italia. Él optó por ir a la tercera ciudad, en ese entonces grandes ciudades, y seguramente pensó Onésimo, allá nadie me va a encontrar. Pero las autoridades encontraron a Onésimo y lo metieron a la cárcel. Allá se encuentra con el gran hombre, el gigante, el gran misionero, el gran hombre que establecía iglesias en diferentes partes, Pablo. Hasta ahora no hay un hombre que establezca iglesias como lo fue el apóstol Pablo, un eminente misionero. Allá se encuentran. Y allá Pablo le da el mensaje vivo, el mensaje del Santo Evangelio a Onésimo. Y Onésimo acepta a Jesucristo. Fue como lo estuvo discipulando. Por eso en la carta dice, lo engendré en mis prisiones. En las prisiones de Roma, allí engendró Pablo, discipuló Pablo a Onésimo. Y allá en Éfeso, allá instruyó, discipuló el apóstol Pablo a Filemón.
Cuando ya sabe la situación, cómo está por acá, dice entonces Pablo: mira, Onésimo, tú te vas a enfrentar con tu enemigo, porque vas a llevar esta carta. La única carta que tiene 330 palabras. 330 palabras tiene la carta al hermano Filemón, ¿verdad? Entonces, quiero tratar con una analogía, pero antes quiero decirles que esta carta la escribió el apóstol Pablo en Roma. Allá en Roma, quien estaba arrestado, ¿verdad? Estaba arrestado Pablo, él la tuvo que escribir. Las epístolas, muchas epístolas que Pablo escribió, la mayoría las escribió en la cárcel. Y él dice en una ocasión: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Mis amados hermanos, quiero decirles que en el año 60 al 61 después de Cristo fue como escribió esta carta el apóstol Pablo. Bien, la analogía es la siguiente. Yo estaba saliendo para visitar a los hermanos, tenía que hacer 2 o 3 visitas. Yo salía de la casa pastoral ubicada en la 10ª Poniente y 7ª Norte, aquí en Tuxtla Gutiérrez, cuando veo a mi ex líder que venía en su carro Valiant. Yo lo recuerdo a mi ex líder que venía, ex líder distrital. Me vio, paró su carro, se bajó y me dice: ¿qué haces aquí? Nos dimos la mano. Le dije: yo soy el pastor de aquí, de la segunda iglesia de Tuxtla Gutiérrez. No me digas, me dice. Sí. Bueno, ¿y usted? ¿A qué iglesia asiste? Me cuenta él: mire, yo no asisto a ninguna iglesia. A mí los líderes de la iglesia me desplazaron. Yo no soy miembro de ninguna iglesia. Entonces le dije: yo le ofrezco mi iglesia. Dentro de 15 días vamos a tener un culto de recepción. Por ende, lo invito a usted a que venga a hacerse miembro de aquí, de la segunda iglesia del Nazareno de Tuxtla Gutiérrez. Y él me dijo: mira, mi hermano, te agradezco mucho, pero no creo hacerme miembro. Le pregunto: ¿por qué? Y él me dice: vas a tener problemas con los líderes. ¿Y eso qué importa?, le dije yo. Yo a usted lo quiero restaurar. Yo a usted lo quiero bendecir. Yo a usted quiero demostrarle mi amistad. ¿Seguro? Seguro. Vas a tener problemas. Sí, le dije, lo sé. Y llegó y tuvimos ese culto de recepción. Eran 8, con él fueron 9 que recibimos en esa ocasión. Una semana después, en el teléfono de casa, no había celular, me hablan y me dicen: lo necesitamos aquí en la junta. Con mucho gusto. Y yo fui. Y cuando llegué, me dice el líder actual, me dice: ¿que usted no sabe que ese hombre lo hemos querido disciplinar y no quiere? ¿Que no sabe que ese hombre ha cometido muchos pecados? Le dije: ¿me permiten? Pero a mí no me consta si pecó o no pecó. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a aquel que tanto lo necesita. Definitivamente. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que perdónenme, pero yo quiero ayudar a este hombre. Él tiene 79 años de edad. Él es un anciano y necesita de nosotros. Nosotros podemos extenderle la mano ahora que podemos. Me dijo uno de los miembros de la junta, me dice: le hago una pregunta, hermano, dígamela. ¿Ese señor o sus credenciales? Le dije y le contesté: ese señor. Lo que hicieron fue orar por mí y se quedaron, yo me salí.
Siempre tuve problemas con los líderes. Hermanos, yo quiero que escuchemos al apóstol Pablo. Un hombre que lo que él desea es que Onésimo, como fugitivo, como el ladrón, ¿verdad? El que fue esclavo de Filemón, él quiere, el hermano Pablo quiere reconciliar a los dos, pero ahora el hermano Onésimo tiene que llevar esa carta al hermano Filemón allá en Colosas. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿No a bendecir a la gente que no conoce a Cristo? ¿No a restaurar al caído? ¿Sí? Voy con la segunda analogía. Este pastor lo invité por su testimonio muy bonito. Predicaba y testificaba a él, nos hizo llorar la mera verdad. Y lo invité en la segunda iglesia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y él llegó. En ese entonces yo y él éramos jóvenes, bastante jóvenes. Él tal vez tiene mi edad ahora. Y él comenzó a decir, mi papá siendo pastor, él me mandó al seminario para estudiar. Cuando yo ni convertido era, yo era hijo de pastor, pero yo no era convertido al evangelio. Menos que yo fuera llamado al pastorado. Yo fui al seminario porque mi papá me mandó, pero yo fui un problema fuerte para los estudiantes, para el rector y para los maestros, para todos ellos. Yo fui un gran problema. En primer lugar, yo le pegué a 3 estudiantes allá. A un maestro por poco le pegaba yo. Yo los agredía a ellos. Yo no hacía caso a las tareas que me ponían. En una ocasión estaba abierta la oficina. Le toqué al rector del seminario. Para ese entonces, para ese momento, yo ya traía un cuchillo de cocina. Cerré la puerta y me dice, ¿qué deseabas? Y lo agarré de acá lo agarré. Lo vengo a matar. Yo lo iba a matar cuando tocaron la puerta de la oficina. Él fue a abrir, yo me escondí rápidamente, que no me vieran. Ahí estuve escondido como 25 minutos, porque la secretaria creo que le estaba dando informe de la administración del seminario al rector. Y yo estaba afligido, yo estaba desesperado, dice el hermano estudiante aquel. Ya que terminó de dar su informe seguramente al rector, le fue a abrir al rector y salió la muchacha y cerró otra vez el rector. Cuando ella se fue, tal vez 2 minutos después, salgo detrás de ella y le hago así al rector. Por la noche de ese día, agarré unos tambos de gasolina que yo mismo compré. Yo quería incendiar el seminario, el edificio. Yo como pude, subí los tambos de gasolina para prenderle fuego al seminario. Dejé que llegara, que fuera más noche, y era tal vez la 1, 2 de la madrugada, y me bajé a la cocina para buscar la caja de cerillo y no encontré esa caja. No hice nada. Al otro día muy temprano fui a la cocina, ahí estaba la caja de cerillos. Dios me tapó los ojos para que yo no viera la caja de cerillos, porque la intención mía era prender fuego al seminario. Ese día que amaneció y todo, teníamos culto de capilla. Y se reunieron los maestros del seminario y los estudiantes. Pero ellos en coro decían, fuera, y mencionaban mi nombre. Voy a mencionar mi nombre, Ricardo. No quiero mencionar el nombre de él por ética pastoral. Fuera Ricardo, pero en coro, fuera Ricardo, fuera Ricardo, no lo queremos, fuera Ricardo, no lo queremos,
el rector viene rápidamente. ¿Qué escándalo hay aquí? Cuando se asomó el rector del seminario, donde estaba esa bulla, todos se quedaron calladitos. Nadie chistó una palabra más. Entonces comenzó el rector a decir: profesores, ustedes se han preparado para salvar almas, y ustedes, estudiantes, se están preparando para salvar almas. No es posible que nosotros que nos estamos preparando, yo rector, ustedes maestros, no podamos, señores estudiantes, no podamos ayudar a una persona que les está haciendo ruido. Yo sé todo esto. Yo he platicado algunas veces con él. Yo sé lo malcriado que es este muchacho. Pero si Dios nos ha puesto aquí para prepararnos y salvar almas, ¿no podemos salvar a este muchacho? Se dirigió al atril donde está el púlpito el rector y siguió hablando. Ya no celebramos el culto de capilla, ya no cantamos, ya no leímos la palabra, ya no hubieron testimonios, sino que él, después que predicó, hizo el llamamiento. Y el primero que pasó llorando fui yo. Yo nunca había llorado, pero esa mañana yo llegué y me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Terminé de orar, el rector puso sus manos, en los profesores también. Le pedí perdón a los maestros a quienes yo ofendí muchas veces. Le pedí perdón al rector, me abrazó, lo abrazó, nos abrazamos. Le pedí perdón a los 3 estudiantes del seminario que había ofendido. Desde ese día yo reconocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Pero durante ese tiempo yo sentí el llamado de Dios y yo terminé graduándome como pastor en el seminario. Hermanos, solamente Dios hace grandes cosas que a veces uno no entiende. Si ustedes saben la situación de Onésimo, hermanos, no solamente llegó como libre para colaborar en la iglesia que tenía Filemón en su casa allá en Colosas. Si ustedes supieran, lo van a saber al término de este mensaje. Nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, habían 2 personas, sanguinarios, ladrones. El que estaba a su izquierda insultaba a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Le respondió el que estaba a mano derecha, el otro ladrón. No es posible, dice el otro ladrón, que tú y yo, quienes hicimos desastres a la sociedad, fuimos grandes homicidas, grandes ladrones, nosotros sí, tú y yo merecemos el castigo que nos imponga la autoridad ahora. Pero este hombre no ha hecho ningún mal. Este hombre no merece estar aquí, ni siquiera cargar esa cruz, que ni era para él, era para un tal Barrabás. No. Y se dirige este ladrón a Jesús y le dice: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, mis amados hermanos, yo quiero que escuchen, es palabra de Dios, no es palabra del pastor Ricardo Nieto Peña, no, hermanos. Yo estuve cocinando este sermón, pero ya Dios a mí ya me predicó. Ahora yo transmito la palabra a ustedes, mis amados, ¿verdad? En una ocasión se acerca Pedro a Jesús y le pregunta: ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Le contestó Jesús: 70 veces 7. Entonces yo multiplico 70 por 7, 490 veces, imagínense. Sin límite. Las veces que venga la persona a pedirnos perdón, pues ¿por qué no perdonarlo? Y si a alguien yo ofendí,
Yo puedo pedir perdón, ¿por qué no? Es que nosotros, hermanos, ya nosotros no tenemos por qué guardar rencor, odio, resentimiento, amargura. No, hermanos. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos limpió con su sangre, somos nosotros portadores de un mensaje de esperanza para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Vale la pena que nosotros entendamos esta palabra. Vale la pena que nosotros entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros, el mensaje que Dios tiene para aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué pasa con los hermanos de las diferentes congregaciones? Que si alguien cayó, no lo volteamos a ver. Que si alguien cayó, pues es su problema. No, hermanos. Tenemos que ver la manera cómo ayudar al prójimo. Definitivamente. Ese es nuestro deber. Ver por el bien de los demás. Restaurar, como dice Pablo. Si él, imagínense, no hubiese predicado el evangelio a aquel fugitivo, a aquel esclavo de Filemón, ¿de qué sirve ser un gran misionero, plantador de iglesia? No. Pablo no perdió esa gran oportunidad y le presentó el evangelio a Onésimo. Mis amados hermanos, yo considero que es el mejor tiempo que debemos de dar a conocer la bendita palabra de Dios a aquellos que no han aceptado a Cristo, y los otros que como que los hemos desplazado, como hicieron con aquel líder en la iglesia. No, hermanos, tenemos que hacer algo por ellos. Necesitamos nosotros no señalar. Y en cuanto a señalamiento, ¿qué pasó allá en el capítulo 8? Según San Juan, ¿qué pasó por allí? ¿Qué sucedió allí? Aquellos sabiondos le llamo yo, no sabios, sabiondos. Aquellos teólogos le digo yo. Ellos se creían conocer bien la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Sorprendieron a esa mujer en adulterio y la llevaron a Jesús. Dice la Biblia que lo hacían para tentar a Jesús, a ver en qué parte caía en alguna trampa de ellos. Y llegaron y le dijeron a Jesús: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús no les dijo nada, solamente los agarró por el camino que ellos no conocían, el camino de la humildad. Jesús se agachó y comenzó a escribir en tierra con el dedo. Un comentarista dice: al único que yo he leído de los que dicen así, mientras Jesús escribía en tierra con el dedo, estaba describiendo la conciencia de cada uno de aquellos que trajeron a la mujer. Habían unos que estaban peor que aquella mujer. Pero como insistieran en preguntarle: ahora pues, dinos, no te hagas, ahora pues, dinos. Entonces se enderezó Jesús y les dice: si alguno de ustedes está sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y se volvió a agachar el Señor y siguió escribiendo. Cuando Jesús vio, porque Él lo sabe todo, vio que todos se fueron, se endereza otra vez y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Dice la mujer: se fueron. ¿Que ninguno te condenó? Ninguno, dice ella. Pues ni yo te condeno, dice Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús salvó a una adúltera. Nosotros nos encontramos con tanta gente despiadada en este mundo. Nos toca, hermanos, como instrumentos en las manos de Dios, tener que presentarles el evangelio.
Yo les voy a decir que la iglesia tiene un tendón de Aquiles, y el tendón de Aquiles de la iglesia es no compartir la palabra de Dios. Eso es triste. Yo tengo 3 asuntos: la oración, ¿sí?, el estudio de la Biblia y compartir la palabra a los demás. Mis amados hermanos, Pablo no cerró sus labios. Ese hombre le presentó el evangelio a Onésimo y le dice a Onésimo: te vas ahora con tu enemigo a 160 kilómetros de distancia, desde Roma hasta Colosas. Tuvo que llevar la carta el hermano Onésimo, acompañado de Tíquico. Le acompañó. Allá fueron. Ya saben ustedes, cuando llegó Onésimo con la carta, allá estaba sentado el jefe, y ahí sale un mayordomo. ¿A quién busca? Al señor Filemón. Pero tú eres Onésimo. Sí, dice. Pásale. Cuando ve el hermano Filemón a Onésimo: ¿qué te traje? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? ¿Qué quieres? Vengo por parte de nuestro hermano Pablo. Él te manda esta carta. Y comienza a leer la carta el hermano Filemón. Te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, por no decirte que tú me debes. De ese tamaño, mis amados hermanos, de ese tamaño. Salió de su asiento el hermano Filemón y abraza a Onésimo y se dan el ósculo santo, se dan un beso. Excelente. Te recibo no como esclavo, le dice Filemón, porque tú ya eres libre, libre por Cristo. Vas a colaborar conmigo. Tú ya no te regresas a Roma, tú te quedas conmigo aquí. Así lo pide el hermano Pablo. Y la historia de la historia cristiana dice claramente que el anciano Ignacio de Antioquía, que por cierto fue pastor, le lleva y le entrega una carta al pastor de Éfeso. ¿Y saben ustedes quién era el pastor de Éfeso? Onésimo. Onésimo pastoreó 2 o 3 iglesias. La gloria sea para Dios. La hermana Elvia Peña Solís, que me habló de Jesucristo, ella nunca supo que yo fui pastor. Ella murió un año después que me evangelizó, un año después falleció ella. Ella se fue con el Señor. En aquel día, cuando estemos allá, el Señor Jesús le va a decir a la hermana Elvia: te voy a presentar a alguien de los muchos que tú evangelizaste. Ricardo Nieto Peña, ven para acá. Él fue pastor en la iglesia del Nazareno por 42 años, 9 meses. Mis amados hermanos, usted no sabe a quién le predica. Si mañana va a ser un maestro del seminario, si mañana va a ser un rector, si mañana va a ser un laico prominente, maestro de escuela dominical, usted y yo no sabemos. El que lo sabe todo es Dios. Entonces no tenemos que callar. Hoy podemos nosotros restaurar al caído, restaurar a aquel que no conoce a Jesucristo. Yo creo que es el mejor tiempo que vengamos a Dios y decirle: Dios, aquí está mi vida. Yo no he estado evangelizando. Yo no he estado compartiendo tu palabra. Ayer precisamente yo platiqué con el vecino que es de Cintalapa.
Yo hablé con él varias horas. Interesante. Gloria a Dios. Yo quiero orar con ustedes. Poderoso Dios, restauración es el título de este tema. Y yo creo que hoy más que nunca debemos restituir a aquellos que están desplazados, como que la iglesia los olvidó. No puede ser. Nosotros podemos ayudar aún a aquellos que están viviendo mal. Podemos ayudarlos. Podemos traerles una palabra de consuelo, una palabra de salvación. Oh poderoso Padre, Dios de la gloria, ayuda a la iglesia a que tenga un ministerio de restauración. Y si alguna iglesia abre un ministerio para restaurar a los caídos, aquí estoy yo. Mi nombre es Ricardo Nieto Peña. Que aparezca en la agenda de aquel que escucha esta predicación y abre un ministerio de restauración. Hay el ministerio de compasión, pero aparte es el ministerio de restauración. Restaurar a aquellos caídos y restaurar a los pecadores a que conozcan al Cristo victorioso. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra y síguenos ayudando en todo, por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos.